eso dice el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea, inicia los procedimientos de incumplimiento contra los estados. Recuerdan que en el caso de la CAN se iniciaba con una fase prejudicial que era con la Secretaría, bueno, en este caso es con la Comisión Europea. Esto es interesante porque esto no puede hacer la comunidad andina, puede sancionar directamente a empresas en temas relacionados a competencia, abusos, carteles, fusiones que sean anticompetitivas, en regulación digital, sobre todo las sanciones que han salido aquí es por protección de datos personales y ayudas estatales indebidas. Ahora, qué es lo que sucede? Toda decisión sobre estos temas que emita la Comisión de la Unión Europea es apelable, puede ser revisada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Entonces, veíamos cómo en la CAN la Secretaría General emite un dictamen que no es vinculante. En este caso, la Comisión Europea emite una decisión que puede ser revisada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y eso garantiza el control judicial. Hay casos muy famosos, ¿no? Por ejemplo, una multa a Google por 4.000 millones de euros por el tema de Android, que incorpora el Google y se consideran que es anticompetitivo. Hay sanciones para Apple, para Meta, con sus, bajo la ley de mercados digitales, sobre todo por la protección de datos personales. Y hay muchos otros que son polémicos, ¿no? Que salen en medios, etc. Es cuando la comisión analiza un incumplimiento, el incumplimiento de una empresa, ya no de un estado. Recuerdan que los incumplimientos en la CAN se hacen contra los estados. En este caso, la comisión puede sancionar directamente a una empresa cuando esté incumpliendo con la norma europea. Entonces, bastante interesante. Bueno, y luego está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se establece en 1952 a partir del Tratado de París. Es reforzado con el Tratado de Roma de 1957 y la última modificación es el famoso Tratado de Lisboa del 2009, que le da nuevas competencias, modifica un poco lo que es la Unión Europea. Al igual que en la Comunidad Andina, su Tribunal de Justicia está compuesto por un magistrado, digamos, por cada estado. Entonces, en el caso de ellos se llama jueces, tienen 27 jueces, uno por estado miembro y tienen abogados generales, ¿no? Tienen un tribunal general que ven los temas de competencia, de ayudas estatales, marcas, igual que en la Comunidad Andina, el tema de personal de la Unión Europea, ¿se acuerdan? La demanda laboral, lo mismo para el caso de la Unión Europea. Tienen la posibilidad de generar tribunales especializados cuando los temas son muy técnicos y bueno, al igual que el Tribunal de la Comunidad Andina, la idea es garantizar la normativa europea, el cumplimiento de la normativa europea y la aplicación uniforme del derecho en la Unión Europea. Bueno, ¿cuáles son las competencias? Y aquí van a ver que nuestro Tribunal Andino tiene mucha similitud, ¿no? En chiquitito nuestro Tribunal Andino, pero con las principales competencias de la Unión Europea. Tiene procedimiento prejudicial, igual que la Comunidad Andina, que el Tribunal de la Comunidad Andina tiene la acción prejudicial, ¿no? Para poder, que son las consultas que hacen los tribunales nacionales, ¿no? La consulta prejudicial. Tienen también recurso por incumplimiento, que es contra los estados, igual que la Comunidad Andina, que tienen sus recursos por incumplimiento. Tienen recurso de anulación, igual que la Comunidad Andina tiene acción de nulidad, ¿recuerdan? Aquí uno de los ejemplos es la empresa AstraZeneca logró anular una decisión de la Comisión de la Unión Europea donde les da una multa de 60 millones por abuso de posición dominante. Tienen recurso por omisión, y en la CAN también tenemos acción de omisión o inactividad cuando uno de los órganos decisorios no está cumpliendo con sus funciones. La diferencia es que ellos tienen recurso de casación, o sea, ellos tienen dentro de su propio Tribunal de Justicia Europeo un
tribunal general que puede revisar las sentencias. Nosotros no, nuestras sentencias pasan a cosa juzgada. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es muy parecido al nuestro. Se tiene una fase escrita donde se presenta la demanda, existe una contestación, réplicas, circulan básicamente documentos. Una fase oral donde hay una vista pública, intervención de las partes, preguntas, conclusiones del abogado general. Existe una deliberación secreta de jueces y luego la sentencia es adoptada por mayoría. Igual que en la CAN, la diferencia es que ellos son 27, ¿no? La duración media es de 12 a 24 meses y el idioma es cada parte en el idioma de su propio país, pero las deliberaciones son en francés. Entonces los jueces tienen que hablar francés. Bueno, tiene muchas críticas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se dice que existe politización, al igual que yo les decía, que es mi principal crítica en el Tribunal Andino de Justicia. En el Tribunal de la Unión Europea, los europeos consideran también de que existe cierta politización del tribunal y que hay un exceso de poder. O sea, porque el tribunal tiene supranacionalidad con sus sentencias, es capaz de sancionar no solamente a las empresas, sino también a los estados, ¿no? Existe una dificultad de sancionar a los estados grandes por sensibilidad política. Nadie se quiere pelear con los estados, sobre todo los más grandes, los que manejan, los que concentran mayor poder dentro de la Unión Europea. A diferencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no se publican los votos individuales. O sea, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se sabe quién votó por qué. En cambio, en el caso de la Comunidad Andina, existe la posibilidad de hacerlo. O sea, no es que existe, uno sabe, en la sentencia queda claro quién votó a favor y quién votó en contra. Hay casos polémicos, por ejemplo, el caso Melnichenko, que es un empresario ruso que ha sido sancionado en la Unión Europea, que ha generado mucha controversia y que se cuestione, ¿no?, el poder que tiene el Tribunal de Justicia Europeo. Y existe un debate sobre el equilibrio entre soberanía nacional y el derecho de la Unión Europea. Lo de siempre en los procesos de integración. Bueno, un pequeño comparativo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene 27 jueces más 11 abogados generales. En el caso de nuestro Tribunal de Justicia tenemos 4 titulares, uno por país miembro. En competencias, ambos tienen nulidad, anulación, incumplimiento, prejudicial. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también tiene casación. Y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tiene desacato, ¿no? En el caso de la Unión Europea no hay desacato, directamente son las sanciones. Idiomas, bueno, nosotros lo hacemos en español, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es multilingüe, las deliberaciones, como decíamos, son en francés. El tema de las sanciones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le da directamente sanciones, como decíamos, a los estados y a las empresas, ¿no? Y la obligación de cumplir, o sea, en cambio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina solamente les da la obligación de cumplir con las decisiones y declara si es que existe o no incumplimiento, ¿no?, para luego poder pasar a un desacato. Eso era simplemente un pequeño repaso. Quería que conozcan, que tengan una pequeña idea de cómo funciona el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Obviamente nosotros vemos integración andina, integración latinoamericana, pero era para que tengan un vistazo, digamos, de este modelo que es mucho más sofisticado de Tribunal de Justicia comunitario. Vamos a ver ahora derecho de la integración en otros procesos de integración. Además de la Comunidad Andina, tenemos otros 2 procesos de integración que podríamos decir que generan derecho de la integración. No tienen normas supranacionales, son intergubernamentales. Para poder aprobar algo en estos procesos de integración, para poder tener compromisos vinculantes, hace falta ratificación por ley, o sea, no es supranacional.
Por eso es mucho más acotado, digamos, el universo de acuerdos o de compromisos que se han ido generando a partir de estos dos procesos de integración. El primero es la LADI y el otro es el Mercosur, donde Bolivia ya es estado parte, ¿no?, del Mercosur. Está en proceso de adecuación normativa. Entonces vamos primero a la LADI. Tal vez no han escuchado mucho de la LADI, le dicen incluso el proceso de integración silencioso. Es el proceso de integración regional. La LADI alberga la comunidad andina y alberga el Mercosur, además de Chile, México, Cuba y Panamá. Son 13 países. Entonces, ¿qué es el derecho de integración si lo vemos desde la perspectiva de la LADI? Es un conjunto de normas, principios e instituciones que rigen el proceso de integración económica que promueve la LADI en base al Tratado de Montevideo de 1980. ¿Cuáles son las características clave de este derecho, digamos, de la integración? Que es intergubernamental, es lo principal. Cualquier modificación yo les hablaba ayer, por ejemplo, del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre, ¿no? Si es que ahora se está negociando, se ha terminado de negociar el protocolo sobre multas y sanciones. Se tiene un protocolo para ver cuáles son las multas que pueden aplicar los países al transporte internacional por carretera. Llevamos años esperando que se ratifique. ¿Por qué? Porque para entrar en vigencia necesitamos que todos los países lo ratifiquen en sus congresos, ¿no? Entonces, eso es porque no es un proceso supranacional. No tiene un tribunal propio, como el Tribunal Andino de Justicia, y tampoco tiene una jerarquía normativa, o sea, un acuerdo suscrito bajo el amparo de la LADI del TM80 va a estar siempre jerárquicamente por debajo de cualquier norma comunitaria, ¿no? Y entra en vigencia en los países miembros a través de la ratificación o la incorporación a la normativa nacional. Bueno, respeta soberanía y la diversidad jurídica de los Estados miembros. ¿Por qué la diversidad jurídica? Porque cada país tiene su propia forma de ratificar y de poner en vigencia el derecho que se vaya o el derecho de la integración que se vaya a emitir por este organismo. Como tratado constitutivo tenemos el TM80, que es el Tratado de Montevideo de 1980, y como normas derivadas, o sea, normas que se han ido suscribiendo después de que se firma el Tratado Constitutivo, tenemos los acuerdos regionales, que son los acuerdos donde participan todos sus miembros, los subregionales, que en ese caso vendría a ser el Mercosur. El Mercosur no es más que un acuerdo, por lo menos en la dimensión económica comercial, es simplemente un acuerdo que está bajo el tema 80 de la LAN. Y los acuerdos bilaterales, los acuerdos de complementación económica. No voy a entrar, o sea, la LADI es un proceso de integración netamente económico-comercial. No voy a entrar a detalles, vamos a hablar más de sus normas. ¿Qué emiten? Emiten resoluciones, recomendaciones e informes. El Comité de Representantes, que es uno de los órganos de la LADI, emite resoluciones, recomendaciones e informes, pero no son vinculantes, no es derecho comunitario, ¿no? Es así, una resolución tiene compromisos mandatorios para los estados, debe pasar por los procesos de internalización. Bueno, como decimos, cada país debe adoptar los acuerdos según su derecho interno, según sus normas nacionales. Por ejemplo, Bolivia, para los acuerdos de complementación económica de la LADI, suscritos con los demás países, lo hace a través de decreto supremo, no necesita ley. Otros países sí necesitan ley. Bueno, la LADI es bastante sencilla en términos de composición, digamos, de institucionalidad. Tiene un Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, es decir, los cancilleres, que es el órgano supremo. Está en el cuestionario, recuérdenlo, el órgano máximo de dirección de la LADI es el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. No tiene presidentes. No hay presidentes en la LADI. ¿Por qué? Porque es un organismo más técnico, ¿no? No busca protagonismo, no, es un organismo más técnico y el máximo órgano son los cancilleres.
Es el órgano supremo, define políticas y orientaciones generales. Luego está el Comité de Representantes. El Comité de Representantes es un órgano permanente. A diferencia de la CAN, ¿no?, donde tenemos una comisión y tenemos el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, que son autoridades de los países que sesionan y que toman decisiones. En el caso de la LADI, este Comité de Representantes tiene embajadores acreditados ante la LADI que viven aquí en Montevideo. Entonces, cada país tiene un plenipotenciario, un embajador y un alterno, incluso, o sea, un suplente, que vive aquí en Montevideo y que representa a su país en el Comité de Representantes. Entonces, por ejemplo, los países grandes como Brasil, como Argentina, tienen un representante, un embajador ante Uruguay y otro embajador ante la LADI. Y normalmente ese mismo embajador ante la LADI también es ante el Mercosur, porque vamos a ver que el Mercosur también tiene un consejo permanente. Entonces es un órgano permanente. Los representantes viven aquí en Montevideo. Yo he sido representante permanente de Bolivia ante la LADI y el Mercosur durante 4 años. Pero en el caso de nuestros países que son más pequeños, el mismo embajador que hace de bilateral, o sea que es embajador ante Uruguay, en mi caso yo era en el 2014 el embajador de Bolivia ante Uruguay, además es representante permanente ante la LADI y el Mercosur, ¿no? Bueno, entonces es alguien con plenos poderes, ¿no?, que no necesita plenos poderes para cada, es un embajador plenipotenciario, como se llama, que forma parte del Comité de Representantes. Bueno, es, como decía, es el órgano permanente, es el llamado a interpretar el TM80, porque aquí no tenemos tribunal ni nada, adopta resoluciones y supervisa la aplicación. Como digo, estas resoluciones no son supranacionales. Tiene una Secretaría General, que es un órgano técnico, asiste a los órganos políticos, prepara estudios, da seguimiento técnico, hace propuestas, etc. La Secretaría General es una secretaría, somos 58 personas en este momento, está compuesto por un secretario, 2 subsecretarios y 7 departamentos, o sea, es una estructura bastante robusta, ¿no? ¿Cuáles son los principios del derecho de la integración en la LADI? Este es un mecanismo de integración que se caracteriza porque, por un lado, es flexible. Existe la flexibilidad. ¿Cuál es la idea de la flexibilidad? Ya la LADI viene, antes de que sea LADI, antes del TEMIC 80, teníamos la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la LALCA, que fracasa precisamente porque no era flexible. En la Asociación de Libre Comercio lo que se buscaba era conformar una zona de libre comercio, primero en un plazo de 12 años, y para eso lo que necesitaban es que todos los países vayan liberalizando, vayan poniendo arancel cero a todos los productos al mismo tiempo. No fue posible. Pasaron 20 años, desde el año 60 hasta el año 80, para darse cuenta que no iba a ser posible cumplir con estos objetivos. Y en el 80 se crea la LADI, y para crear la LADI, o sea, como ya hemos fracasado sin flexibilidad, tratando de que todos vayan en la apertura comercial al mismo tiempo, esta vez es bajo el principio de flexibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si hay 2 países, por ejemplo, Bolivia y, qué sé yo, México, que quieren avanzar en la integración, quieren liberar aranceles, quieren poder tener intercambio de servicios, darse trato nacional, acceso a mercados para servicios, quieren liberar, qué sé yo, compras públicas, lo que quieran hacer entre ellos, lo pueden hacer sin necesidad de que los 13 países lo hagan. Entonces ahí se crean los acuerdos de alcance parcial, donde solamente algunos miembros son parte y cada quien avanza al ritmo que acuerda, que quiere avanzar, con los países que quiere avanzar. Esa es la diferencia. En cambio en la CAN, si ustedes ven, todos hemos liberalizado al mismo tiempo. En el Mercosur todos han liberalizado al mismo tiempo. En la LADI, poco a poco, con quienes quieren avanzar.
el pluralismo que permite estos acuerdos bilaterales, los acuerdos subregionales, porque yo les decía, el Mercosur, la LADI es del 80, el Mercosur es del 91. Entonces ya existía la LADI y en el 91 deciden 4 países conformar un mercado común, o bueno, por lo menos sentar las bases para un mercado común. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un acuerdo subregional, ¿no? Y el Mercosur en realidad es el AC-18, el Acuerdo de Complementación Económica número 18. O sea, el Mercosur es parte de la LADI. Existe trato diferenciado, somos 3 países los de menor desarrollo económico relativo, Bolivia, Ecuador y Paraguay, y lo que busca la LADI es una convergencia progresiva. Cada quien avanza con sus pares a su ritmo y después se supone que tenemos que lograr la convergencia para poder formar el mercado común latinoamericano. No tenemos en el Tratado de Montevideo de 1980 un plazo. Antes se tenía, ¿no? Decía, la LALC decía en 12 años y luego eso se postergó a 20 años, pero en este caso no hay. Bueno, ¿cómo funciona la resolución de controversias en el marco de la LADI? Como dijimos, los acuerdos deben ser incorporados por cada estado según su ordenamiento jurídico. No hay una normativa, una jerarquía normativa regional. Cada país es responsable de poder aplicar lo que suscribe. No tenemos un tribunal de justicia propio y la única forma de resolver controversias es mediante negociación directa, o sea, mediante un mecanismo de diálogo. Tenemos una resolución, la resolución 114, que es de 1990. Es un procedimiento breve, sumario, para cuando algún país quiere denunciar el incumplimiento de algún acuerdo, de algún compromiso en el marco del Tratado de Montevideo de 1980. Pero es un mecanismo que no termina con, o sea, se presenta ante los representantes permanentes el caso, los representantes permanentes lo discuten y simplemente emiten recomendaciones para solucionar el problema. No emiten sentencias de obligatorio y mucho menos va a poder emitir sanciones. Simplemente es un mecanismo de diálogo multilateral donde una parte puede llevar a otra parte y exponer la problemática. Este mecanismo solamente se ha aplicado, se ha establecido y ha funcionado, diría 2 veces, pero en realidad solamente fue una. La primera vez quedó trunco, no terminó en una recomendación. O sea, no logró el comité de representantes emitir recomendaciones. Entonces, solamente funcionó una vez. Vamos a ver que en realidad es un mecanismo diplomático, no es vinculante. La idea es facilitar la resolución de controversias mediante consultas y negociaciones directas entre las partes involucradas. Como decía, es para cualquier diferencia que surja la interpretación de las disposiciones del Tratado de Montevideo y los acuerdos que se hayan firmado dentro. Y la idea es que el comité de representantes sirva como foro para discutir las controversias y que el comité proponga fórmulas de solución, pero no tiene carácter obligatorio para las partes. Este es el único caso que ha terminado con una resolución, con una recomendación del comité de representantes, y ha sido cuando Bolivia ha denunciado a Chile por el incumplimiento de la TIC. Recuerdan que ayer les hablé de la TIC, del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre. Perfecto. Bolivia ha suscrito la TIC con Chile y con los demás países que forman parte de este acuerdo. El artículo 15 de la TIC establece que si existe un trato más favorable que el país le haya otorgado a otro país en el marco de libre tránsito, aplica el acuerdo más favorable y no el ATIT. Lo que sucede es que Chile, como si fuéramos cualquier país, nos aplica las normas de la TIC para el libre tránsito. Cuando Chile ha suscrito con Bolivia en el Tratado de 1904 el más amplio y libre tránsito por sus puertos, que eso no está en el ATIC, y por su territorio. Ese es un trato mucho más favorable que el que se puede tener por ATIC, ¿no? Entonces, es lo que decíamos en nuestra defensa. Bolivia
se lo trata como si fuera Brasil, como si fuera Argentina, cuando Chile debe dar un tratamiento especial a Bolivia, no especial, debe darle el más amplio y libre derecho de tránsito por su territorio y sus puertos, y cualquier acción o cualquier medida que restrinja ese libre tránsito debe ser acordada con Bolivia. Eso dice el Tratado de 1904. Entonces, lo que estaba incumpliendo Chile era el artículo 15 de la TIC, que el artículo 15 dice, ojo, esto no se aplica si es que entre los países ya se ha otorgado un trato más favorable que el que dice aquí. Entonces nosotros lo que queríamos era que Chile no nos aplique la TIC y que nos aplique el más amplio y libre tránsito. Entonces, bueno, hemos presentado esta demanda, no es demanda, este reclamo, ¿no?, ante el Comité de Representantes. Primero fue muy complicado porque Chile lo que trató de evitar es que se pueda ser tratado por el propio comité. Bueno, se logró que no, que la Secretaría General determine de que el comité sí era competente para conocer el caso, y se tuvo una agenda muy, muy complicada. Se han tenido, esto fue el 2015, 2016, cuando yo era representante de Bolivia. Se tuvo primero una fase, digamos, en la que hubo una discusión muy fuerte con los países, y aprovechamos el foro, o sea, realmente como foro diplomático. Fuimos con nuestros transportistas y les dimos la palabra en el marco del Comité de Representantes para que puedan contar ellos los atropellos que tenían al libre tránsito, desde que no les dejaban usar los baños hasta que los tenían parados a 5.000 metros de altura durante 3 días, que les fumigaban la mercadería. O sea, hemos utilizado realmente como un foro para poder exponer lo que para nosotros eran los atropellos que nos estaba haciendo Chile en el libre tránsito. Ha sido muy, muy interesante porque Chile, por presión diplomática, se ha visto obligada a sentarse con nosotros en el marco de la TIC, en el marco de la LADI, porque la recomendación del Comité de Representantes era esa, de que se puedan buscar soluciones a los problemas de Bolivia en negociación con Chile, y que informemos al comité de estos avances. Fuimos con cosas como les digo, cosas muy sencillas, ¿no? Que ya no se pida cierto documento, que ese documento se envíe electrónicamente. El compromiso de que no se va a fumigar mercadería si es que está presentada, el día sí, etcétera. Hemos ido avanzando, hemos tenido que la aduana chilena trabaje 24 horas. Hasta ahora no se ha logrado, pero en ese momento teníamos logrado que trabajen más horas. Hemos llegado a que trabaje 12 horas en vez de 6, como trabajaba antes, para que pueda ser más fácil el tráfico, etc. O sea, se ha tenido un buen resultado. Pero es la única experiencia que tiene la LADI donde ha habido una controversia que ha terminado con una recomendación, como dice la resolución 114. Disculpen si me quedé con este tema, pero bueno, me ha tocado a mí representar al país en ese momento y hacer la denuncia. La definición, a ver, vamos con el derecho a la integración en la LADI. Un resumen. Son normas, principios e instituciones de la integración promovida por la LADI. Es derecho intergubernamental, no es supranacional como la CAN. No tenemos tribunal propio, no tenemos jerarquía normativa regional. La fuente jurídica vendría a ser el Tratado de Montevideo de 1980 y luego todos los acuerdos regionales, subregionales y los ACES que hemos firmado. Se suscriben resoluciones, recomendaciones e informes del Comité de Representantes. Los principios son flexibilidad, pluralismo, trato diferenciado y convergencia. Los órganos que funcionan, porque aquí faltaría la conferencia de evaluación de la convergencia, que hace muchos años no funciona, son 3. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, que es el máximo órgano, el Comité de Representantes y la Secretaría General. Bueno, somos 13 países categorizados por nivel de desarrollo. Los países, bueno, aquí falta Cuba, ahora sí. Los países de menor desarrollo económico relativo son Bolivia, Ecuador y Paraguay. Los países de desarrollo intermedio son Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela y Cuba. Y los otros, porque no se quisieron llamar más desarrollados, o sea, se opusieron a que se les ponga de nombre desarrollados o grandes o algo, entonces al final quedó con el nombre de otros, son obviamente Argentina, Brasil y México. Entonces,
Esos son los países miembros, somos 13 y esas son las categorías. Aquí me faltó Panamá, porque Panamá se adhirió después, que es también país intermedio. Entonces se supone que si la Secretaría, como ahora, está en un país intermedio, la Secretaría ahora la tiene Uruguay, la tiene un nacional Uruguay, alguien de Bolivia, perdón, alguien de menor desarrollo económico relativo tiene que estar en una subsecretaría y alguien de otros países en la otra subsecretaría, ¿no? Entonces, por eso yo estoy de subsecretario por Bolivia, por los PMDRs en realidad, por los 3 países PMDRs. Bueno, había un país en proceso de integración, de adhesión, que era Nicaragua, pero bueno, por la situación política y porque Colombia se opuso también a que ingrese en su momento, no ha ingresado todavía a la LAN. Bueno, como les decía, el antecedente es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que fracasa, ¿no? Luego de 20 años de intentar negociar una zona de libre comercio, no lo logra, y luego en 1980 se firma el Tratado de Montevideo en 1980, finalizando la ALALC, ¿no? Y dando paso a la Asociación Latinoamericana de Integración. Bueno, los objetivos son el desarrollo económico, social, armónico, equilibrado. Lo que busca es alcanzar a un largo plazo un mercado común latinoamericano, que es realmente un objetivo bastante ambicioso. Los principios ya los vimos: pluralismo, flexibilidad, es múltiple porque hay muchos tipos de acuerdos, los regionales, los de complementación económica y otros. La convergencia, que en algún momento todos los acuerdos converjan en uno solo, y tratamientos diferenciales, que esto es clave. Los mecanismos son básicamente ir creando áreas de preferencia económica, o sea, ir creando zonas de libre comercio. Los órganos, habíamos dicho, de la LADI son el Consejo de Ministros, que es el órgano supremo, la conducción política; el Comité de Representantes, que son los embajadores que viven aquí en Montevideo; la Secretaría General, que como les decía está también aquí en Montevideo, que es de proposición, de evaluación, de gestión; y un órgano que se llama Conferencia de Evaluación de Convergencia y Convergencia. Este órgano, como les decía, no funciona desde el año 2012 más o menos, que está en cuarto intermedio. Eran otros momentos y han decidido de que no estaban dadas las condiciones para hablar de convergencia, entonces este órgano dejó de funcionar. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que vuelva a funcionar, porque obviamente a Bolivia le conviene la convergencia entre la CAN y el Mercosur, pero de momento no está funcionando. Bueno, voy a ir más rápido aquí, esto es muy comercial. Dentro de la LADI hay 78 acuerdos vigentes. 28 de esos acuerdos son para otorgar preferencias comerciales, o sea, para otorgar aranceles cero al comercio entre las partes. Perdón, no son para otorgar preferencias, 28, o sea, la menor parte. Estos 28 acuerdos son, por ejemplo, el de transporte, está entre estos 28, que son para libre tránsito, ¿no? Y hay 50 acuerdos que otorgan aranceles cero, o sea, que conforman zonas de libre comercio o zonas preferenciales. ¿Qué es lo que quiere decir? Que sobre todo ha predominado la integración comercial. En la LADI hablamos de comercio. Aquí no se mezcla otra cosa que no sea el comercio, los obstáculos al comercio, y no se abordan temas políticos. Gracias a eso subsiste la LADI. En la LADI todavía tiene su sigla Venezuela. En la LADI no hay un mecanismo, una cláusula de Ushuaia para la democracia donde se suspende a los miembros, no. En la LADI se discute comercio, netamente comercio, y trata de estar fuera de cualquier discusión política. Bueno, de estos 50 preferenciales, 29 selectivos, o sea que son solamente de un grupo de preferencias, y 21 zonas de libre comercio se han creado dentro de la LADI. Esos son los acuerdos que se tienen. Estos son los acuerdos de libre comercio. No los quiero aburrir, voy muy rápido, solamente quiero que noten la diferencia. La Comunidad Andina, sus 4 países, tienen acuerdos con varios países de la LADI. Estas rayitas que salen son los países de la LADI. Bolivia tiene con Cuba, tiene con Venezuela, tiene con el Mercosur,
tiene con México. Ecuador tiene con Venezuela, tiene con el Mercosur, tiene con Chile, tiene con México, no tiene con Panamá, etc. Cada uno de estos acuerdos lleva un nombre. El que Bolivia tiene con Cuba es el ACE 47, el que tiene con Venezuela es el ACE 70, el que tiene con el Mercosur es el ACE 36 y el propio Mercosur es el ACE 18. Ahora, quería que vean aquí la diferencia. Mercosur no negocia solo, país por país, como en el caso de la CAN. El Mercosur negocia en bloque. Y el Mercosur es un ACE, es un acuerdo de complementación económica de la LADI. Bueno, estos son los que no conforman zonas de libre comercio. Entre ellos está Chile, por ejemplo, Bolivia-Chile. ¿Por qué no es una zona de libre comercio? Creo que esto se los expliqué la semana pasada, porque Chile sí le da arancel cero a todo lo que exporte Bolivia, pero Bolivia no le da arancel cero a todo lo que exporte Chile. Es asimétrico, así de simple. Bueno, hemos llegado en este momento a una liberalización de más del 82%. Eso quiere decir que el 82% de lo que se comercia entre nuestros 13 países no paga arancel. Hemos logrado una zona de libre comercio, o casi una zona de libre comercio, con el 82% del comercio, que es altísimo. Estamos muy cerca de lograr el 90%, y cuando lleguemos al 90% se supone que vamos a hacer una zona de libre comercio ya más desarrollada. La CAN está antes que la LADI. La CAN es del 69, por eso es que la CAN no es una ACE, ¿no? La LADI se ha visto obligada a respetar el proceso de integración andino, ¿no? Esto como reflexión, este es el aprovechamiento. Han visto, Bolivia tiene acuerdos con el Mercosur, todo arancel cero, con Cuba, con México, todo con arancel cero. Con Chile podemos exportar todo con arancel cero. Con la CAN, somos parte de la CAN, todo con arancel cero. Pero el nivel de aprovechamiento de Bolivia es muy bajo. ¿Cuánto aprovecha Bolivia? Apenas el 1.8% de sus preferencias arancelarias. O sea, nuestro aprovechamiento solamente están por debajo nuestro Venezuela y Cuba. Venezuela por razones obvias, ¿no? Porque tienen tema de restricciones. Para empezar, Venezuela no tiene que exportar, o sea, es solo petróleo lo que exporta. Y para exportar petróleo no hace falta acuerdos, no hace falta preferencias arancelarias. Cuba tiene sanciones internacionales, no se puede comerciar con Cuba. Entonces, como ven, los países, además de Venezuela y Cuba, que están en una situación especial, el otro país que tiene un bajo aprovechamiento es Paraguay, que también es un país de menor desarrollo económico relativo. ¿Quiénes son los ganadores del libre comercio? ¿Quiénes son los que más aprovechan? Obviamente los que tienen que exportar. ¿Quiénes? Brasil, Argentina y México. ¿Recuerdan? Los tres países otros que no se quieren llamar desarrollados. Entonces, aquí esta es una demostración de que cuando nos damos comercio liberado, cuando establecemos zonas de libre comercio, quienes más se benefician son los más grandes. Y es obvio, porque tienen economías de escala, pueden exportar más, pueden llegar a más mercados, tienen más tecnología que los países de menor desarrollo, que tienen está mucho menos acotada su producción. Entonces, esto está en el cuestionario. Si no me equivoco, la pregunta es, normalmente los países más grandes son los que aprovechan mejor la LADI, y como pueden ver, la respuesta sería verdadera. Bueno, hasta ahí con la LADI. Vámonos al Mercosur. Aquí nos vamos a tratar de concentrar sobre todo en el proceso de adhesión de Bolivia al Mercosur. Entonces, ¿qué vendría a ser el derecho de la integración en el marco del Mercosur? Lo mismo que la LADI, son el conjunto de normas, principios e instituciones que regulan la integración entre los estados partes del Mercosur. Igual que la LADI, es un modelo intergubernamental. No tienen supranacionalidad, no tienen normas de aplicación directa, sí asumen decisiones, o sea, tienen órganos donde se asumen decisiones, pero estas decisiones requieren de incorporación interna, requieren pasar por el Parlamento de los países miembros. ¿Cuáles son sus normas
constitutivas, digamos, el Tratado de Asunción, que se firma en 1991, el Protocolo de Ouro Preto, que es el que crea la Secretaría del Mercosur, que también está acá en Montevideo, que da la estructura institucional y la personalidad jurídica, y por decirlo así, normas que no son de obligatorio cumplimiento mientras no sean ratificadas por derecho interno. Se tienen las decisiones, que son actos obligatorios del Consejo del Mercado Común. No confundan, no confundamos, no son normas, recién pasan a ser normas vigentes cuando se aprueban por el Congreso, ¿no?, de los países, cuando se ratifican. No son supranacionales como en la CAN, ¿no? Entonces, son las decisiones que son emitidas por el CMC. El CMC es el Consejo del Mercado Común, son los cancilleres. Las resoluciones, que es el GMC, el Grupo del Mercado Común. Aquí es heterogéneo, algunos son vicecancilleres, otros son viceministros encargados de comercio, depende de cuál sea el país. Y luego están la Comisión de Comercio del Mercosur, que es la CCM, que vendría a ser equivalente a la Comisión de la CAN, son los ministros de comercio de los países del Mercosur. Pero todas estas normas requieren incorporación por cada estado, no son supranacionales. Entonces, para hacerlo rápido, ¿cuál es la estructura del Mercosur? Tiene el CMC, que es el Consejo del Mercado Común, donde están los cancilleres. Está el GMC, que es el órgano ejecutivo, donde hay vicecancilleres normalmente o alguna otra autoridad. La Comisión del Comercio del Mercosur, donde están los ministros de comercio. La Secretaría del Mercosur, que está acá en Montevideo, es una que tiene también una cantidad, tiene más funcionarios que la LADI, debe de estar por los 70 más o menos. Tienen un parlamento del Mercosur, que también está aquí, en Montevideo, pero al igual que el parlamento de la CAN, delibera, solamente recomienda, pero no es vinculante. Sus normas no son vinculantes, al igual que el parlamento andino. Y tiene un tribunal permanente de revisión, que se supone que ha sido creado para resolver controversias. Obviamente, como al no ser un proceso supranacional, lo que pueda trabajar, lo que pueda hacer el tribunal de revisión, no va a ser de cumplimiento obligatorio. ¿Cuáles son los principios del derecho del Mercosur? Primero, todo es por unanimidad. Pero no tiene sentido, si tú tienes que ir a tu país y ratificar la norma para que entre en vigencia, no vas a ir a ratificar una norma en la que tu país no está de acuerdo. Entonces se aplica el consenso, no hay supranacionalidad, ya lo hemos dicho muchas veces, internalización obligatoria, también lo dijimos muchas veces, armonización progresiva. Se supone que entre los países se tiene que ir armonizando, se tiene que ir homogenizando la norma que permite el libre comercio, y todos los países tienen el mismo poder de voto, digamos, ¿no? O sea, un voto de Brasil vale lo mismo que el voto de Paraguay, aunque Paraguay podría ser un estado de Brasil, ¿no? O Uruguay, imagínense, en Uruguay hay 3.5 millones de habitantes, un barrio grande de Sao Paulo. Bueno, la aplicación y resolución de controversias, las normas deben ser incorporadas internamente, no existe jerarquía regional al igual que la LADI, y para las controversias se aplican mecanismos del protocolo de Olivos, que es arbitraje, negociación o el Tribunal Permanente de Revisión. Entonces, ¿cómo funciona su solución de controversias? Cuando el arbitraje, la negociación no ha funcionado y los estados parte presentan la controversia mediante escrito. Funciona con árbitros. Cada país norma 5 árbitros. ¿Se acuerdan? Yo les decía, el Tribunal Andino es permanente. Este no, este funciona con árbitros. Cada país designa 5 árbitros y se eligen 3 árbitros de esa lista. Entonces es un sistema de arbitraje, digamos, con árbitros designados por los estados, pero para eso se requiere que ambos países estén de acuerdo en ir al Tribunal Permanente de Revisión. Ambos países tienen que estar de acuerdo en luego comprometerse a luego cumplir con el laudo, ¿no?
con el laudo arbitral que se vaya a emitir del Tribunal de Revisión. O sea, es como un proceso de arbitraje simplemente, cuando dos partes se comprometen a dejar que en este caso 3 árbitros decidan y tengan un laudo arbitral que luego va a ser vinculante. O sea, es completamente optativo este procedimiento. Obviamente no pueden ir a los ciudadanos, esto es solamente cuando son cosas entre estados, tampoco las empresas, en ningún caso, no es solamente cuando hay controversias entre los estados. Muy pocos han utilizado este tribunal porque la mayor parte lo resuelven por la vía diplomática o quedan sin resolución, como un montón de procesos, porque si yo no quiero ir, si por más de que alguien reclame, si yo no quiero someter el proceso como reclamado, digamos, ante el Tribunal Permanente de Revisión, no voy, o sea, no es obligatorio. Los particulares obviamente no tienen acceso, eso limita, digamos, mucho la utilidad y el cumplimiento de las normas, porque en el Mercosur no es como en la CAN. En el Mercosur realmente hay muchos incumplimientos flagrantes, pero lastimosamente no suceden, no hay forma de hacer, no hay mecanismos para que se pueda cumplir con la norma. Yo siempre pongo el ejemplo, Bolivia exporta, hemos llegado a exportar vino a Japón, hemos exportado vino a la Unión Europea, hemos llegado por Ámsterdam, hemos exportado a Bélgica y nunca hemos tenido problemas. Al día de hoy, y hace años, estamos intentando exportar vino a Brasil y Brasil no nos deja exportarle vino porque se ha inventado un documento que se llama certificado de tipicidad, que no tenemos forma nosotros de emitirlo, o sea, le han puesto obstáculos técnicos. ¿A quién se puede reclamar? A nadie, ¿no? O sea, ese es el problema del Mercosur. El Uruguay cobra un arancel que le llama tasa consular, le llama, que es un arancel encubierto de un 5% a todos los productos. O sea, se supone que esa es una zona de libre comercio, ¿cómo va a cobrar un arancel consular? ¿No? O sea, no tiene sentido. Argentina hace lo mismo. Como lo hizo Uruguay, entonces Argentina también le puso un arancel, una tasa estadística se llama en el caso de Argentina, del 2%. O sea, ese es el gran problema. El carácter intergubernamental del Mercosur, al no tener supranacionalidad, las decisiones del Tribunal Permanente de Revisión no tienen efecto directo ni automático y cada país decide si aplica o no aplica el laudo, ¿no? No hay fuerza coactiva, si un Estado ignora el fallo no hay mecanismos para obligarlo a cumplir y esto obviamente erosiona la autoridad jurídica y desalienta su uso. Por eso básicamente no se usa, no se llega al tribunal. Bueno, por otro lado, tiene muy baja visibilidad institucional. Yo estoy seguro que la mayor parte de ustedes, primera vez que escuchan sobre el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, y seguramente sí han escuchado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, porque no tiene una agenda activa, pública, no tiene informes, no hay movimiento. Bueno, ahora vamos a ir un poquito más rápido, vámonos directamente, vamos a ir ya terminando esta parte del Mercosur. El objetivo del Mercosur, como lo habíamos visto en las primeras clases, es la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos. ¿Qué es eso? Un mercado común, ¿recuerdan? Un mercado común es la libre circulación de personas, o sea, factores productivos serían personas y capitales, ¿no? Bienes y servicios. Establecer un arancel externo común. Entonces, un solo arancel entre todos los países para terceros países. ¿Para qué? Para poder ser una unión aduanera. Coordinar políticas macroeconómicas. Quieren ir más allá, quieren tener alguna forma de poder coordinar entre bancos centrales, ir coordinando, digamos, tipos de cambio. No se ha logrado todavía. Hay las reuniones de presidentes de bancos centrales, pero muy poco han avanzado. Y sectoriales, temas sanitarios, fitosanitarios, entre otros. En general, tratar de armonizar las legislaciones entre Estados partes. Como ven, es una agenda o son objetivos súper ambiciosos. Bueno, esto es para graficar un poquito los órganos. Tiene los decisorios, como habíamos dicho, que son el CMC, el GMC y la Comisión de Comercio, la CCM. Los de asesoramiento y consulta, que aquí estaría el Parlamento del Mercosur
y tienen un foro consultivo económico social, muy distinto a nuestros foros consultivos donde están bien definidas cuáles son las autoridades que van. Este es un foro mucho más amplio, más abierto, ¿no? Los que se podrían llamar jurisdiccionales, que es el Tribunal Permanente de Revisión, los tribunales que se arman ad hoc cuando los países deciden que esa sea la vía, y un tribunal administrativo laboral que, al igual que la CAN, igual que la Unión Europea, es donde se resuelven los temas laborales, ¿no? Y como órgano auxiliar estaría la Secretaría General. No, no es general, no se llama Secretaría General, se llama solo Secretaría en el caso del Mercosur, no sé por qué. Bueno, hablemos de la adhesión de Bolivia al Mercosur. La adhesión de Bolivia al Mercosur la venimos trabajando hace mucho tiempo. En 2012 firmamos el primer protocolo de adhesión de Mercosur en Brasil. 2012, imagínense cuántos años han pasado. Sucede que cuando firmamos, Paraguay estaba suspendido del Mercosur y estaba suspendido por un impeachment que le habían hecho al entonces presidente Lugo de Paraguay. Como los países del Mercosur estaban más con los gobiernos progresistas y Lugo era progresista, en defensa de Lugo suspendieron a Paraguay y al nuevo gobierno hasta que hayan elecciones. Entonces Bolivia firma el protocolo de adhesión, pero sin Paraguay. Eso nos generó un problema, porque después, cuando Paraguay tiene elecciones, se reconoce el gobierno constitucionalmente electo y vuelve al Mercosur, Paraguay dice, momentito, yo no voy a ratificar algo que no he firmado. Y tenía razón, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para que algo entre en vigencia en Mercosur se requiere ratificación. Entonces, luego de 3 años, que hemos logrado negociar desde acá incluso, ¿no? En el propio Mercosur, etcétera, logramos firmar un segundo protocolo, pero esta vez sí con la firma de Paraguay. El problema es que algunos ya habían ratificado el del 2014, entonces buscamos la forma jurídica de que ambos sean válidos, el del 2012 y el del 2015. Bueno, Argentina ratificó el 2014, Uruguay el 2014, Venezuela el 2013, Paraguay el 2015, o sea, inmediatamente firma el protocolo, lo ratifica, y el problema era Brasil. Brasil tardó hasta el diciembre o noviembre del 2023. Entonces estuvimos 11 años esperando que Brasil ratifique el protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur. Y ese es el problema de la intergubernamentalidad, ¿no? Entonces, una vez que firma, era una estrategia de Bolivia no ratificar hasta que todos los países ratifiquen, para no generar expectativa, para no generar un debate innecesario. Ya nos tenía más de 10 años Brasil esperando. Entonces, una vez que ratifica Brasil, recién es ratificado por Bolivia y el 8 de julio deposita el instrumento de ratificación Bolivia. Con eso pasamos, entra en vigor la adhesión plena de Bolivia al Mercosur el 7 de agosto de 2024. O sea, ya vamos 2 años, ¿no? Este protocolo de adhesión, ustedes van a ver, da 4 años para que Bolivia adecue su normativa al Mercosur. Bueno, Bolivia sería el 6º país miembro porque Venezuela está suspendido, pero es parte del Mercosur, pero está suspendido. La idea es que Bolivia en 4 años debe incorporar todo su acervo normativo, es decir, tiene que ir ratificando todas las normas que los demás países han ratificado. Es así de simple. O sea, si hay un acuerdo para, qué sé yo, el reconocimiento de licencias de conducir entre los países del Mercosur, que han firmado entre los países del Mercosur, bueno, Bolivia tiene que adherirse a ese convenio y ratificarlo en su Congreso. Eso con toda la normativa en 4 años, supuestamente. Les digo supuestamente porque no se ha avanzado nada. Ya vamos la mitad del tiempo y seguimos en eso, ¿no? Bueno, para Bolivia realmente es una ventaja porque Bolivia ya tenía todo liberalizado. ¿Recuerdan el AC36 que les mostré que en la LADI tenemos un acuerdo con el Mercosur? Bueno, con el Mercosur les hemos puesto todos los aranceles en cero, ¿no? Ya no es un problema porque en algún momento cuando íbamos a defender esto a la Asamblea Legislativa nos decían se nos van a inundar de productos de Brasil y de Argentina. No, falso, o sea, ya se inundó desde el 2000,
desde el 97 que tenemos arancel cero con el Mercosur. Entonces estábamos liberalizados, pero no éramos parte del Mercosur. Ahora tenemos acceso a un mercado ampliado, eso nos permite, además nos permite participar de las decisiones políticas del bloque. ¿Por qué Brasil exige ese certificado de tipicidad al vino? Porque Argentina quiere venderle vino a Brasil y quiere ser el único que le vende vino. Entonces entre ambos acordaron una forma de evitar que entre vino de Chile en realidad. Y fue poner este certificado. Entonces, pero bueno, esta medida no era contra Bolivia. Brasil no quería afectar a Bolivia. En realidad quería privilegiar el vino argentino. Pero de rebote Bolivia queda fuera porque no es parte del Mercosur y porque no ha implementado estos mecanismos. No sé si se entiende. Ahora, como participamos de las decisiones y políticas del bloque, vamos a poder aprovechar, digamos, el mercado que tenemos abierto hace tantos años en el Mercosur. Y obviamente para impulsar el desarrollo económico y social, ¿no? A través de la integración. Bolivia no deja de ser parte de la CAN en ningún momento. ¿Recuerdan cuáles eran los principios de la LADI? Bueno, cuando negociamos el Tratado de Adhesión de Bolivia al Mercosur, transcribimos los principios de la LADI. No había forma de que los países nos digan no los aceptamos porque ya eran parte del Tratado de Montevideo. Y como les decía, el Mercosur en su parte económica comercial no es más que un acuerdo de complementación económica. Son los mismos: gradualidad, flexibilidad, equilibrio, el reconocimiento de asimetrías y el tratamiento diferenciado, ¿no? Bueno, aquí hablamos de establecer instrumentos que promuevan la reducción de asimetrías. Esto está bien direccionado, esto lo hemos puesto en el protocolo de adhesión porque Bolivia quiere participar del FOSEM. El FOSEM es un fondo donde Brasil pone gran parte de los recursos, Argentina pone gran parte de los recursos, Paraguay pone $1 millón, de los 100 millones Paraguay pone 1, pero utiliza 40. Entonces nosotros queremos el mismo tratamiento especial y diferenciado que Paraguay y poder acudir a ese fondo, ¿no? Por eso es que va esto de los instrumentos de reducción de asimetrías. Paraguay, gran parte de sus represas hidroeléctricas las ha realizado con estos fondos del FOSEM, o sea, prácticamente se las ha pagado el Mercosur. Pero bueno, por eso es que está en nuestro protocolo. También está establecido que a más tardar en 4 años, a partir de la entrada en vigencia del protocolo, Bolivia debe adoptar el acervo normativo vigente del Mercosur. Ya vamos 2, nos quedan 2. Mercosur negocia en bloque. Tiene acuerdos con Chile, es el ACE35, con Bolivia, el que les decía, el ACE36, con Perú tiene el ACE58, con Ecuador y Colombia tiene el ACE59, luego tiene un tratado de libre comercio con Israel, tiene uno con Egipto, si tiene con Israel, entonces en el 2011 dijeron también queremos con Palestina, y tiene acuerdos de preferencia fija, es decir, solamente liberación para algunos productos con la India, con Cuba, con la Unión Aduanera de Sudáfrica y un acuerdo sectorial con México. Esto es el FOSEM, como les decía, es un fondo destinado a financiar proyectos en beneficio de las economías, son $100 millones al año, y la idea es que este fondo le da a los proyectos de Paraguay el 48%, es decir, $48 millones de los 100. 32 a Uruguay, 10 a Argentina, 10 a Brasil y 10 a Venezuela. Pero ¿cuánto aportan cada país? Paraguay aporta 1 millón, Brasil aporta casi 70 millones, ¿no? Entonces, es un fondo muy interesante al que se quería participar, del que se quería ser parte. Bueno, para Bolivia es estratégico ser parte del Mercosur. Aquí les pongo este mapita hecho en Bitmap hace mucho tiempo para mostrar toda la frontera que tenemos con Mercosur y la frontera que tenemos con la CAN. Si Bolivia logra una adhesión, un libre tránsito entre el Mercosur y la comunidad andina, realmente se puede consolidar como el corazón de Sudamérica. La frontera que tenemos con el Mercosur es del 72% y recuerden que el 85% de nuestra salida fluvial, en especial al Atlántico, se hace por la hidrovía. La hidrovía cruza Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, los 4 países del Mercosur. Bueno, tema de población, en el Mercosur, en la frontera tenemos 820
820.000 habitantes. En la frontera con Lacan tenemos 390.000, pero migrantes en el Mercosur se calcula alrededor de 2 millones de migrantes. Entre migrantes e hijos de migrantes, que los que han emigrado hace tiempo, que son bolivianos. Bueno, aquí es para mostrarles un poquito lo que dice el protocolo de adhesión. Habla el protocolo de adhesión desde el principio de que se hace para consolidar el proceso de integración de América del Sur. Y deja claro que la idea